Bueno, mis amigos, muy buenos días. Hoy vamos a hacer un video en el cual vamos a crear modelos de datos, más bien dicho, serían en realidad entidades de datos que van a tener relación de maestro-detalle. Estas entidades obviamente se van a transformar en tablas en la base de datos y posterior procederemos a hacer los controladores y las vistas que reflejen esa relación maestro-detalle. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Pues lo de siempre, tener ya el Visual Studio instalado, una base de datos de SQL Server y empezar ya a trabajar con el proyecto que al momento nosotros ya teníamos creado y vamos a agregar solamente lo necesario. Para el caso ya tenemos agregado las clases de entidades, la clase departamentos, tenemos ID departamento que viene a ser la llave primaria, la descripción, la ciudad. Y esto va a estar relacionado con otra clase llamada empleados, pues departamentos tendría que ser la clave, la tabla maestra, y empleados tendría que ser la tabla detalle. Por eso aquí hay la relación sería 1 a varios, porque departamento le corresponde una lista de empleados. Lo propio vamos a hacer también en la entidad empleados, y de empleado viene a ser la clave primaria, nombres, cargo, salario, y a los empleados le corresponde un departamento. Entonces aquí hay que hacer un ajuste, de lo que me doy cuenta, quizás la vez anterior no le pasé por alto, pero aquí habría que haber colocado lo siguiente. Entonces aquí está, y ese es un ajuste inicial que tenemos que hacer. A un empleado con estas características de datos le corresponde la relación con un departamento. Entonces ahí habría que hacer ese ajuste primero, ¿no? Para que todo sea automático. Este ajuste no lo había hecho antes. Bueno, ¿qué tenemos de comentario a esto? Decíamos que Entity Framework va a reconocer esto como una relación maestro-detalle por lo siguiente. Dice, departamentos que tiene una clave primaria y de departamento, le corresponde varios empleados que están en esa lista de empleados. Por lo tanto, la clase empleados se supone que va a ser la entidad detalle. Entonces, Entity Framework debería encontrar una entidad llamada empleados, y obviamente se encuentra aquí. Tiene estas propiedades y tiene también su clave primaria. Ahora bien, Entity Framework también entiende que aquí se debe crear una llave foránea. ¿Cómo se crea esa llave foránea? Pues debería encontrar una llave foránea en la entidad departamentos, de la clase departamentos. Ahí debe encontrar la llave foránea, cuál es el nombre de la clave primaria. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le va a asignar a la final en la tabla. Bueno, entonces ya que tenemos esto, vamos a definir una migración. Versión 7 voy a poner esto. Y vamos a decirle que quiero actualizar la base de datos. Esto debe estar reflejado en la base de datos. Solo que debería recordar cuál es el nombre de la base de datos con la cual vamos a trabajar, o con la cual estamos trabajando en todo caso. Y eso se ve acá en los ajustes. Dice con la base de datos ejemplo DB.
Ahí están entonces los departamentos. Y aquí debe estar la relación que existe entre las dos tablas. En efecto, ahí está. Y en los empleados debe reflejarse la llave foránea, que para el caso la ha llamado departamento y de departamento. Bueno, ese es el nombre de la clave foránea. Bien, tenemos ya esto. Y ahora lo apropiado es empezar a crear los controladores. Le digo entonces quiero agregar un controlador de tipo NDC para Entity Framework. El modelo es departamentos y agregamos. Tenemos los departamentos y también debe estar la vista departamentos con sus respectivos CRUDs. Agreguemos entonces ahora el controlador para empleados. Y ahí tenemos el controlador para empleados. Bueno, y también deberíamos tener las vistas para empleados. Pero no existe la relación de uno a varios que debería haberse creado de manera automática. Aparecen los nombres, el cargo, el salario y no aparece el departamento al que pertenece. Bueno, posiblemente me falta algo por definir. Aquí quizás me falta el ID departamento. Public int ID departamento.
Perfecto, ahora sí está bien. Ahora sí está muy bien. Y revisamos la vista también de pronto para verificar. Sí, ahí está. Ya. Tenemos listo. Vamos a revisar que esto esté funcionando bien. Estos son mis departamentos y vamos a buscar los empleados. Vamos a crear uno. Si me sale, perfecto, aquí tenemos la lista de departamentos, pero obviamente aparece el código del departamento y eso no es lo que me interesa. Entonces, para hacer ese ajuste aquí, vamos a decirle que en la vista no quiero que me visualice el ID de departamento, sino la descripción. Y hacemos un refresh. No es descripción, entonces, ¿cómo está? SB ítems, descripción. Sí, está bien. Empleados controller. Bien, en el controlador de empleados tenemos entonces la acción create. Y cuando va a crear, lo que dice es, va a enviar a través de ViewData un objeto selector de datos, conocido como la clase selectList. Entonces me dice, va a leer del contexto los departamentos. De esos departamentos va a leer el valor como código, el ID de departamento, y el valor para descripción, la descripción. Es lo que va a leer. Y eso le envía a la vista. En la vista, en la parte de arriba, recibe entonces el modelo de empleados y a través de la vista, el View Data recibe entonces esa información. Ahora vamos a revisar aquí. Que se visualice. Entonces aquí es donde estaba mal. Control Z. Eso, ahí vamos a ver. Exacto, ahí está. Entonces recibe recursos humanos, gerencia, producción, tecnología. Estos son los departamentos. Bien. Aquí era de dejarle ID de departamento, no había que hacer ningún cambio. Solamente había que cambiarle en el controlador. Había que cambiarle solamente el campo de código y el campo de descripción. Y en la vista quedaba todo sin ningún inconveniente. Entonces ahora sí vamos a cargo jefe, salario 1200, recursos humanos, creamos. Ahora dice entonces, trabaja para el departamento 1, vamos a editar. En la edición tengo que hacer el mismo ajuste. ¿Sí? Aparecen los códigos de departamentos. Entonces para la edición en el controlador, pues vamos a la parte que dice edit y ahí tenemos el mismo caso. Hacemos ese ajuste, recargamos la página. Y ahí está. Entonces ahora digo que PP trabaja para producción. Guardamos los cambios y listo. El momento que yo le diga editar, tiene que salir producción.
Exactamente. Vamos a crear uno nuevo. María, cargo analista. Y esta persona va a trabajar en tecnología. Entonces, PP debe salirnos aquí, producción. Y María debe salirnos tecnología. Eso quiere decir que los datos se visualizan de una manera asociada, ¿no es cierto? Si están asociados tal cual como debe ser. Ahora bien, tenemos ya ahí la información visualizada. No sé si tenemos ahí alguna pregunta. Hagamos una pausa entre tanto. Bien, vamos ahora a aplicar el tema de sumatorias y conteos. Por ejemplo, vamos a mostrar en el formulario la sumatoria de todos los salarios. Entonces, para mostrar la sumatoria de salarios tendríamos que irnos a la acción index. Aquí es donde deberíamos leer la sumatoria de salarios. ¿Aló? Bien, entonces dice aquí que nos está entregando la información. Bueno, aquí hay algo nuevo. Nos está diciendo que el momento de visualizar los empleados, es decir, aquí en la lista index, ¿cierto? Nos está diciendo que nos está entregando no solamente la información de empleados, sino también el departamento para el cual él trabaja. ¿Sí? Para el cual él trabaja. ¿Cómo logra hacer eso? Dice, se va a la lista de empleados que están en el contexto y ahí dice incluya el departamento que le corresponde. Y esos datos de ese departamento al que le corresponde se deben guardar en este objeto, departamento. ¿Sí? Así dice el tema. Cuando incluye los datos de los empleados en el controlador, cuando incluye los datos del departamento en el controlador de empleados, el departamento al que le corresponde la información de ese departamento se guarda, decíamos, en este objeto, departamento. Y obviamente debe tener entonces el ID, la descripción y la ciudad para la cual trabaja. Y eso es fácil darse cuenta el momento que nosotros tenemos acceso al modelo de datos. Por decir, vamos acá a la vista index, aquí recibimos la lista de todos los empleados y cuando quiero visualizar el departamento, yo le diría, por ejemplo, que no quiero visualizar el ID departamento, quiero que se visualice la descripción del departamento, ¿sí? Esa información se encuentra en el objeto departamento. Entonces, por acá nos vamos a actualizar esto.
y aparece entonces el departamento para el cual trabaja, ¿no? Entonces, esta información, gracias a que existe una relación de uno a varios, se pasa entre elementos, ¿no? Entre entidades. Bueno, ahora vamos a lo que nos compete, hagamos la sumatoria de salarios. Entonces, visto así, vamos a empleados. Entonces aquí en el índice, en el index, vamos a enviar esto. Var total salarios es igual al context.empleados, ¿cierto? La sumatoria de punto salario. Entonces, esa es la sumatoria de salarios. Y también vamos a enviar el total de empleados. Ahí tenemos el cálculo de sumatoria de salarios y conteo de empleados. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es enviar esto a través del Big Data. Bueno, le pongamos otro, pongamos de suma salarios. Suma salarios. Y acá pongamos de total empleados. Bien, entonces con eso comentemos. Incluir además los datos del departamento al que pertenece cada empleado. Acá en cambio dice calcular sumatorias y totales. Y acá pasar los datos calculados. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace la vista. Ahora, lo que tenemos que hacer es imprimir, ¿cierto? Imprimir en el index. Entonces, aquí tenemos nosotros un encabezado que dice que tiene 1, 2, 3, 4 columnas. ¿Ya? Y luego tenemos un body, de un cuerpo de tabla, que incluye también 1, 2, 3, 4 columnas y una quinta columna dedicada a los botones de enlace. Entonces por acá vamos a agregar también asimismo un TR con varios TDs. Y en uno de estos TDs, no sé en cuál de esos nos deba corresponder, colocar el salario en el tercer TD. En el tercer TD vamos a colocar entonces View Data en la posición, ya tenía copiado. View Data en la posición suma salarios. ¿Sí? Ahí está entonces la suma de salarios. Le estoy agregando una fila más a esta tabla.
Entonces le agrego una fila más, suma salarios, y aquí se visualiza la suma de salarios. Le voy a agregar otra fila más donde diga total de empleados. Y ahí tenemos total empleados 2. Entonces así es como hago las acumulaciones y los conteos, ¿no es cierto? Y esto les puede servir a ustedes para hacer la factura, como se les ha solicitado. Hacer los cálculos de subtotales, el IVA. Supongamos que esto es una factura y yo quisiera calcular el IVA de estos salarios. No es lo correcto, pero supongamos que es eso. ¿Cómo haríamos? Vamos a empleados y le digo aquí calcular el IVA. Bueno, aquí sería la suma de salarios por 0.12. Salarios es de tipo decimal, esto es de 0.2, está bien. Decimal, entonces. Ya, ahí está. Entonces hago el cast y le paso el IVA. Entonces ya tengo el IVA, paso el IVA y también debería entonces calcular, más bien dicho, debería imprimir acá el IVA. Ahí está. Si quisiera darle formato a esto, ¿cómo haría? Le diría en el empleados.controller, diría IVA.toString, y aquí le especifico el formato que quiero imprimir. Ya. Con eso le digo quiero que se formatee de esta manera. Compilemos y ejecutemos. ¿Sí? Entonces va tomando forma la pantalla. ¿Qué otra cosa quisieran conocer? Bien, la pregunta es ¿cómo hago un enlace para que se visualice solamente el detalle de un registro? Y lo propio aquí sería entonces en los departamentos. Cuando yo visualice un departamento, entonces debería haber un enlace que me envíe hacia los departamentos. Bueno, perdón, hacia los empleados de ese departamento. Entonces, vamos aquí a la vista departamentos donde dice index. Aquí es donde debería agregar el enlace. Y ustedes ven que tenemos una columna dedicada a los enlaces, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner lo siguiente. ASP Action. Y aquí vamos a ponerle entonces, ¿qué le ponemos? A ver. Sí, puede ser empleado, ¿no es cierto? Pero vamos a mandarle... Sí, empleados, vamos a ver. No, empleados by y de departamento. Empleados por
departamento. Es decir, debe existir, aquí dice, debe existir una acción llamada empleados por departamento. ¿Dónde? En el controlador de los departamentos, porque mira, aquí tú tienes la acción edit, details, delete, que se encuentran aquí, ¿no es cierto? Edit, details, delete. Yo aquí debería encontrar una acción que me visualice solamente los empleados por departamento, así que me invoque a esa vista. Bueno, en principio debería ser así. Bueno, no digo que sea así, vamos a hacer una verificación. En la ruta, ya, ahora nos dice cuál es la ruta. ASP-route, la ruta -id. Aquí podría cambiar de ruta, es decir, podría decirle váyase a... no, aquí me dice cuál es el ID, ese valor ID que le voy a pasar a la ruta. Recuerden que la ruta puede tener la sintaxis controlador, acción, ID, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el valor ID que voy a pasarle a esa acción y a esa ruta? Entonces vamos a decirle quiero el ID departamento. ¿Sí? Con este ID departamento vamos a hacer lo necesario. Y aquí vamos a decirle entonces empleados. O sea, en primera instancia, aquí debería aparecerme empleados. Sí, empleados. Bueno, aquí nos hace falta un separador. Y detalles, borrar empleados. Bueno, entonces, pero aquí me dice, si lo logran ver ustedes abajo, donde dice localhost, en la barra inferior dice localhost, departamentos, acción, empleados por departamento, /1. Sí se ve en la parte inferior, ¿no es cierto? Abajo. Ya. Bien, pero ahí va a tratar de que en el controlador de departamentos visualice empleados, lo cual no es correcto. Ahí debería invocarse al controlador de empleados. ¿Sí? Allá tiene que empujarse esa acción. Lo que significa que por acá ASP-route. Y aquí debería decir entonces cuál es el controlador. El controlador debería ser empleados. Si le digo eso, acá debe cambiar. ASP controller. Perfecto. Controller. Exacto. ASP controller empleados. Se acaba de ganar un puntito. No, le vamos a tachar uno de los malos. Mentira. Ya, entonces abajo ya aparece, ¿no es cierto? La ruta dice empleados, empleados por departamento, ¿no es cierto? Y luego nos pone el departamento 1. Y si le cambiamos por acá también, empleados, departamento 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos falta ahora? Entonces, construir acá en el controlador de empleados, construir esa acción que se llama empleados por departamento. Bien, ¿dónde haríamos eso? Bueno, básicamente es un index, ¿no es cierto? Un index similar a estos, pero con ID. Entonces vamos a copiar esto que está aquí. Y aquí vamos a ponerle nombre entonces empleados por departamento. Y recibe un ID.
Entonces, para que reciba el ID, simplemente ponemos ese parámetro. Ahora, ¿qué sucede? Deberíamos entonces aquí hacer una construcción ¿de qué sería? Una condición where. A esto hay que agregarle una condición where. Aquí viene entonces e punto departamento es igual a ID. Con eso estamos diciéndole que solamente me visualice los empleados que pertenecen a este departamento. ¿Sí? Esa es la idea. Y lo propio también deberíamos decirle para que haga los cálculos de sumatorias y de conteos. Entonces, context, aquí es empleados. Ya. Y simplemente invocamos a la vista. ¿Sí? Pues aquí, ¿qué significa? Que debe existir una vista llamada empleados por departamento, ¿no es cierto? Así es como estaba acá en el index. Y el controlador también debería invocar una vista llamada empleados por departamento. Entonces, por acá, donde dice empleados, a este index le vamos a clonar, le vamos a copiar y le vamos a pegar. Solo que este ahora se va a llamar empleados por departamento. Sí, entonces tenemos una vista más por ahí. Pues sí, me parece que eso es todo. ¿Por qué le he clonado al index? Porque el index me visualiza todos los empleados de toda la empresa. Y el empleados por departamento me visualiza solamente los empleados de un departamento. Y la forma de presentación va a ser una sola, ¿cierto? Puede ser que para darle un toque más especial le vamos a decir también que ¿qué le decimos? Pues bueno, aunque existe, que me visualice el nombre del departamento, ¿sí? Porque miren, en la vista empleados por departamento, aquí en ningún lado se visualiza el nombre del departamento de, bueno, para entenderle mejor. Vamos a cargar esto aquí. Veamos, si le hago clic en tecnología, debería mostrarme un registro, porque creo que María trabajaba en tecnología. Digo empleados. Si María es la única que trabaja en tecnología, y por lo tanto la sumatoria es un solo valor, registro es 1, IVA es otro. Regreso. Me voy a producción. Me parece que Pepe trabajaba en producción, entonces Pepe trabaja en producción. Listo, se visualiza, ¿no es cierto? No hay problema. Lo que aquí me haría falta entonces acá en el título index que me diga lista de empleados del departamento tal, ¿cierto? Para que ustedes también pongan detalles de productos de la factura número tal, ¿sí? Para que visualicen así. Entonces para eso vamos a irnos acá al controlador de empleados, donde se visualiza esto. Y le digo entonces consultar el nombre, bueno, consultar datos del departamento. Datos del departamento. ID. Entonces le digo var dep es igual context.departamentos.find
búsqueme el departamento cuyo código sea el ID. ¿Sí? Y le paso. View Data, departamento es igual a departamento. Le paso esos datos a la vista. Y en la vista, donde dice index, vamos a decir lista de empleados del departamento. Aquí lo vamos a decir lo siguiente. View Data. Punto. Y aquí le hago un cast. Aquí le hago un cast. Le digo. Esto. Departamentos. Punto. Bueno, todavía no me visualiza. Punto descripción. Ya. Le hago un cast y luego saco el valor ahí. Vamos, entonces dice producción. Sí, entonces lista de empleados del departamento producción. ¿Sí? Vamos, regreso a tecnología. Lista de empleados del departamento tecnología. Los datos, motorias, todo. ¿Ya? Entonces todo esto. Bien, entonces la situación es la siguiente. El amigo nos pide que coloquemos en el index de los departamentos la sumatoria de salarios por cada departamento. Es lo que nos dice en realidad. Eso vamos a hacer entonces con campos calculados, que habíamos dicho que se pueden hacer de dos maneras. Se pueden hacer desde la base de datos o también podría hacerse desde la vista. Bueno, en la vista este tipo de cálculos pues no son muy convenientes, así que vamos a hacerlo en ¿qué? En el controlador de departamentos. Bien, entonces aquí en el controlador de departamentos dice que lo que hace es leerme todos los departamentos y pues ahí colocarme los datos, ¿no es cierto? Pues vamos a decirle aquí algo diferente. Vamos a crear la variable departamentos que va a ser igual al context.departamentos y además le voy a decir que quiero que me incluya empleados. ¿Sí? Entonces digo, por cada departamento incluyame también la lista de empleados que tiene ese departamento. Es lo que dice eso. Y por último, le voy a pasar los departamentos que acabo de leer. ¿Sí? Entonces, con esa información, yo ya puedo ir a la vista y visualizar la sumatoria de salarios, el conteo de empleados y todo lo que sea necesario. ¿Sí? Bien. Vamos a ver si primeramente veamos si funciona esto hasta ahí. Ya. Hasta ahí por lo menos funciona. Ahora vamos a agregar una columna con el total de salarios. Eso sería entonces en el index de los departamentos. Es decir, aquí. Aquí vamos a agregarle otro encabezado que diga entonces suma de salarios.
Bueno, salarios por departamento, ya. Así que sí. Y acá vamos a agregarle entonces en los datos que se visualizan. Vamos a decir entonces, quiero que me visualice arrobas model item item, no estoy mal, es item.empleados, ahí está, item.empleados, suma de qué, de punto salarios. ¿Sí? ¿Me visualiza eso? Pues aquí nos persinamos y esperamos que salga bien. ¿Sí? ¿Está bien? Claro, el punto y coma está de más ahí, ¿no? Ya. Ahí está, ¿no es cierto? El conteo, lo mismo. Agregamos otro TH y vamos a decirle número empleados por departamento. Y aquí decimos .count, empleados.count. Ya. Cargamos. Sí, entonces 00, un empleado, dos empleados. Ya. Pues decíamos que vamos a relacionarle a un empleado, le vamos a relacionar mascotas. Ahí está entonces lista de mascotas. Y a mascota le vamos a relacionar un empleado. Con eso se crea la relación. Creamos también ya la migración y actualizamos la base de datos. Entonces con eso ahí ya es más fácil que nosotros podamos modificar el controlador. Y el controlador de departamentos, ¿dónde estás? De empleados, perdón. Ahí está. Entonces, el controlador de empleados, cuando va a crear un nuevo empleado, como es el caso de esta acción create, nosotros aquí le estamos pasando la lista de departamentos, ¿cierto? Ahora también deberíamos pasarle una lista de mascotas para que pueda elegir de esas mascotas cuál es la que le va a corresponder a ese empleado. Lo propio en el caso de la factura. Dice agregar un detalle de factura, código de producto. En lugar de elegir un código de producto, elija el producto de una lista. Y luego les pones la cantidad. Y el precio no tienes que ingresar, solamente pones la cantidad nomás. Porque el precio automáticamente el sistema tiene que hablar de ahí, ¿no es cierto? Bueno, entonces puedes escribir ahí el precio que tú puedes hacer también eso, no hay problema. Claro. Ya vamos a ver cómo vamos resolviendo cada caso. Ahorita hagamos una lista que visualice eso, ¿sí? Entonces, es fácil, tal como dice aquí. Simplemente habría que crearnos una lista de mascotas. Entonces la mascota tiene un campo ID, que es la clave primaria, y nombres que vienen a ser como el campo de descripción. Entonces le paso a través del Big Data las mascotas. Bueno, ponemos de
mayúsculas. Ahora, en la vista de empleados, en la vista donde dice crear un empleado, debería agregarle un campo para que elija la mascota. Debe ser parecido al campo que me permite elegir departamento. Entonces, aquí sería, primero que nada, mascotas. Ya. Mascota. ¿Qué más? Y aquí sería mascota. Veamos si está conforme a lo que estoy haciendo. Esto no me interesa, este es el que me interesa. Y mascota y de nombres, y en mascota que tienes, perdón, en departamentos que tienes, mascota. A ver. No, estoy haciendo al revés aquí. La relación no es de empleados, a un empleado le corresponden varias mascotas, está al revés. O sea, si tengo que hacer una relación es al revés, donde mascotas es la tabla principal y en empleados es la tabla de detalle. Es decir que, claro, ahí estoy al revés. Entonces, ligeros cambios hay que hacer. Vamos, public, int, id, y acá get set, que sería id mascota. Así sería, en los empleados le corresponde una mascota reconocida por id mascota. Y en mascotas, entonces, aquí es la otra relación que existe. Eso significa otra migración más. Así es esto. Ya. Aquí sí está bien. Ahora, crear un empleado, necesito la lista de mascotas. Esto está muy bien. Y en la vista para crear empleados, aquí es donde estamos mal. Mascotas se llama la lista. Entonces, los ítems vienen de la lista mascotas. Y esto es para alimentar un campo llamado id mascota. Exacto, ahí estamos bien. id mascota. Entonces, con eso dice, tomas de la lista de mascotas los valores y el código de ID asociado a esa lista que estás tomando, le guardas en el campo ID mascota. Perfecto. Ahí sí, con toda razón. Ahora, lo que me hace falta acá en el empleados controller es decirle que cuando vaya a guardar los datos de la creación del registro,
pues incluya también aquí el ID mascota. Pero no hay necesidad de hacer eso si le quitamos este bind. Con eso todos los campos se relacionan. Si le pongo solamente esto, le estoy diciendo que me enlace solamente los campos que aquí se escriben, dejando de lado al ID mascota. Pero si le quito esto, ahí se incluyen todos los campos cuando se crea. Ahora lo que toca decirle es que empleados y de departamento, view empleados. No hay nada más que hacer. Veamos. Regresamos acá. Vamos a actualizar para que compile. Creamos un nuevo empleado. Nombres. Vamos a ponerle Martín. Cargo jefe. Salario 1500. Y aquí nos dice cuál es la mascota. Ah, bueno, no tenemos mascotas todavía. Entonces tendríamos que irnos a crear una mascota. Nueva. Nombres Aurora. Especie gata. Edad meses 13. Raza, lo que sea, sexo, hembra. Ya tengo entonces mascotas. Ahora vamos a departamentos, empleados de recursos humanos, nombres, Martín puse, ¿no es cierto? Cargo jefe, salario 1500, mascota Aurora. Creamos. Pues aquí ya le estás relacionando entonces con la mascota. Y se guarda. Listo. Vamos a ver si es cierto en la base de datos. Vamos a ver empleados. Seleccionamos los datos. Asterisco from empleados. Mascota 3. Veamos si la mascota 3 existe. Mascota 3 Aurora existe. Entonces, ahí está. De esta forma estoy relacionando con otra tabla. Entonces, cada vez que yo visualizo los empleados, donde está index, por ejemplo aquí. Aquí incluye el departamento, ¿no es cierto? Pero también puedo decir quiero que incluya inclúyame también la mascota. Entonces, ¿qué va a suceder? Que por cada empleado que yo tenga, voy a tener también acceso a la mascota que le corresponde a ese empleado. Así como también tuve acceso al departamento que yo tenía acceso. Entonces, en la vista de empleados, en el index, por ejemplo, tú por acá tenías acceso al ítem .mascota y ahí tienes acceso a todos los datos de la mascota. ¿Sí? Pues ahí puedes visualizar la edad, la raza, el sexo, la especie. En el producto es lo mismo, puedo visualizar el precio unitario, la cantidad existente, fecha de caducidad, descuento, tiene IVA, no tiene IVA, todo eso. Entonces el éxito, en resumen, creo que dejé de grabar también. No, está bien. Pues el éxito, en resumen, ¿qué es? Primero, el modelo.
bien hechito el modelo. Un modelo bien hechito, perfecto. Ahora, claro, un modelo no es perfecto a la primera vez. Todo en la vida es perfectible, el ser humano es perfectible. Por lo tanto, las cosas que hace también son perfectibles. Así que al modelo pues le vas modificando conforme tus necesidades, pero nunca perder el enfoque de qué es lo que tiene que hacer en el modelo. Tener relación de cómo se hacen pues las relaciones entre maestro detalle. Tener muy claro cuál es el maestro detalle, primero. Segundo, pues tener actualizada la base de datos, siempre las migraciones. Cada cambio, migración y actualizar. Te va a dar errores al momento de que creas nuevas relaciones, es porque ya tienes datos existentes que no permiten relaciones nulas. Lo que hice yo fue eliminar los datos y ejecuta. Luego tienes el tema de que hagas los controladores. Entonces, los controladores, si tú los haces bien los modelos de datos, los controladores se hacen solos y le vas modificando. Pero si ya tienes que modificar cosas específicas, pues ¿qué tienes que hacer? Calcular conteos, sumatorias en totales. O también colocarle por cada línea de ítem, colocarle información de los datos relacionados. Por ejemplo, a la lista de empleados le corresponden los datos del departamento al que pertenece. De la lista de empleados le pertenece aquí, visualiza los datos de la mascota que tiene. De los departamentos tienes la lista de empleados a las que les corresponde. Entonces, si quieres acceder a esa información, simplemente pues tienes que incluir los datos que tú quieres que aparezcan. Incluye, nada más, ¿sí? Incluye. Y una vez incluidos, pues tú ya en las tablas, en las visualizaciones, puedes acceder a ellos como sea necesario. Claro, puedes asociar eso, puedes hacer cálculos, así es. Recuerda tú que aquí se puede hacer expresiones en Syntax Razor, por decirte en los empleados, en los departamentos. Veamos la lista de departamentos, index departamentos. Y aquí vamos agregado, ¿no es cierto? Empleados.count, empleados.sum. Yo podría aquí hacer cálculo, ¿no es cierto? Empleados.sum, y a esto que está aquí le encierro entre paréntesis para poder hacer expresiones. Le digo, a esto le quiero multiplicar por 1.12, y me va a calcular, ¿cierto? O puedo esto, bueno, aquí me dice que toca poner decimal. Con eso ya no hay problema. Pero eso ya suma en el código que sí se puede ver. Claro, claro, así es. O yo podría decirle que esto que está aquí le sumes también el conteo de acá. Puedes combinar, ¿no? Como tú quieras. Mira, puedes combinar. Ya son expresiones que se... Todos los datos que tú quieras con la información que tienes a la mano. En este caso tengo empleados, tengo mascotas, tengo todo. Entonces, eso es lo poderoso del lenguaje. Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no?